¿Alguna vez observaste al Mike Tyson de sus mejores años y te preguntaste por qué hoy en día ya no vemos a nadie pelear de esa manera? Hemos presenciado grandes noqueadores, boxeadores que imponen presión constante, pugilistas con velocidad, potencia y ferocidad. Y sin embargo, ninguno se siente como aquella fuerza imparable que fue Tyson. El famoso estilo Peekaboo prometía ser una auténtica revolución en el boxeo, transformando a Tyson en una especie de apisonadora humana, un destructor sobre el ring, pero después de él, simplemente desapareció. Ningún otro peso pesado de élite ha logrado utilizarlo con éxito desde entonces. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿El estilo era demasiado riesgoso? ¿Exigía demasiado físicamente? ¿O acaso Tyson fue el único ser humano que pudo ejecutar este sistema a la perfección? Bienvenido una vez más a este recorrido por el universo del boxeo, donde hoy desentrañaremos a fondo el enigmático estilo Peekaboo. Para entender su funcionamiento y por qué ya no se utiliza al máximo nivel, debemos viajar en el tiempo, hacia sus orígenes hasta la mente del hombre que lo ideó. No se trataba solamente de un entrenador, sino de un auténtico visionario, Cus D'Amato. A mediados del siglo XX, más concretamente durante la década de 1950, D'Amato enfrentaba un reto peculiar. Sus pupilos eran talentosos, sin embargo, carecían de ciertas ventajas físicas clave como la estatura o la envergadura que sí poseían sus rivales. Los enfrentamientos eran injustos desde el inicio, y él necesitaba desarrollar una estrategia que les permitiera neutralizar esas desventajas. Pero no quería limitarse a enseñarles cómo lanzar golpes. Su objetivo era más ambicioso: crear un método que hiciera al adversario completamente inofensivo. D'Amato consideraba que el boxeo convencional tenía carencias graves, era predecible, lento, fácil de leer. Él buscaba algo revolucionario. Quería una forma de pelear que estuviera basada en movimientos de cabeza tan precisos que el rival no pudiera tocarte, un desplazamiento explosivo que te permitiera entrar y salir antes de que el oponente reaccionara, y combinaciones tan rápidas que resultaran imposibles de contrarrestar. Lo más importante, debía ser un estilo que no dependiera de ventajas físicas como el tamaño o el alcance de brazos. Así nació lo que hoy conocemos como el estilo Peekaboo. A diferencia de las técnicas tradicionales, donde el boxeador se mantenía erguido, midiendo con el jab y controlando el espacio, el Peekaboo estaba centrado en la movilidad constante. Se basaba en mecerse, esquivar y deslizarse por debajo de los ataques enemigos, manteniéndose siempre en movimiento. Su primer gran experimento exitoso con esta táctica fue Floyd Patterson, quien en 1956 se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia, con solo 21 años, un récord que años después rompería el propio Tyson. Patterson, con un físico que no destacaba entre los pesos pesados, apenas alcanzaba las 190 libras y una estatura modesta, parecía destinado a ser superado físicamente. Sin embargo, el estilo Peekaboo le permitió acercarse a sus rivales, esquivar sus ofensivas y atacar con ráfagas veloces. Otro ejemplo fue José Torres, quien adaptó elementos del sistema para coronarse campeón semipesado en 1965. Torres incorporó un toque propio al estilo: un movimiento de torso suave y fluido combinado con una guardia alta bien compacta. Sin embargo, aunque Patterson y Torres lograron un éxito considerable, ninguno alcanzó el nivel de maestría que tendría el último discípulo de D'Amato, porque en 1979, un joven conflictivo de apenas 13 años llamado Mike Tyson fue introducido al mundo del boxeo a través del sistema Peekaboo, y nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa alianza daría origen a uno de los peleadores más intimidantes y temidos que haya pisado un cuadrilátero. Tyson poseía cualidades naturales que encajaban con el estilo como si hubiese sido diseñado para él. Su rapidez de manos era simplemente inusual para alguien de su categoría de peso.
Su pegada era demoledora, lanzada desde ángulos imposibles de anticipar. Su cuello tenía una musculatura formidable, lo cual facilitaba movimientos de cabeza asombrosos. Sus piernas eran potentes, le permitían cerrar la distancia en cuestión de milisegundos. Además, su baja estatura, medía solo 1,78 metros, le otorgaba un centro de gravedad ideal para ese tipo de desplazamiento explosivo. D'Amato no solo fue su mentor, sino también su tutor legal. Lo tomó como un proyecto completo, formándolo desde sus cimientos, entrenándolo día tras día hasta que el estilo Picaboo quedara impreso en su memoria muscular. El resultado fue nada menos que espectacular. Para cuando debutó como profesional en 1985, Tyson ya era una auténtica máquina ofensiva y defensiva. Su técnica representaba la evolución definitiva del estilo Picaboo, una estrategia pensada no solo para competir, sino para dominar. Un estilo que ardió con intensidad incandescente durante unos años, dejando una marca imborrable en la memoria del boxeo, pero que finalmente se desvaneció, como una estrella fugaz que brilla con fuerza pero por poco tiempo. El estilo Picaboo no solo definió a Mike Tyson, sino que también lo limitó. Su dependencia de un sistema tan exigente significaba que, sin la estructura perfecta, sin D'Amato, sin el entorno disciplinado, sin la guía constante, era casi imposible mantener su eficacia a largo plazo. Pero esa es precisamente la razón por la que el Picaboo sigue siendo objeto de fascinación entre fanáticos y analistas. No fue solo un conjunto de técnicas, fue una filosofía, una manera de luchar y de pensar, donde la defensa no era pasiva, sino agresiva, donde la presión constante, el ritmo vertiginoso y la precisión quirúrgica se convertían en armas. Un sistema que, cuando se ejecutaba perfectamente, hacía que incluso los oponentes más grandes parecieran lentos, torpes y completamente fuera de ritmo. Tyson, con su físico compacto y explosivo, era casi como un toro encerrado en un cuerpo humano. Sus desplazamientos, sus esquivas, sus contraataques relámpago eran el resultado de miles de horas de entrenamiento y repetición meticulosa. No era suerte, era preparación llevada al extremo, y eso es algo que muchos jóvenes boxeadores hoy no comprenden del todo. El estilo Picaboo no era solo una postura o una forma de lanzar golpes, era un estilo de vida. Requería una dedicación monástica, una devoción completa al entrenamiento físico y mental. Hoy, cuando miramos hacia atrás y vemos esos primeros combates de Tyson, esa tormenta de poder que derribaba a campeones en cuestión de segundos, nos damos cuenta de que no solo estábamos viendo a un peleador fuerte, estábamos presenciando el máximo refinamiento de una idea táctica llevada a la perfección. Tyson, en su mejor momento, no era simplemente agresivo, era metódico. Cada paso, cada movimiento de cabeza, cada uppercut formaba parte de una coreografía brutal e imparable. Pero lo que hace aún más trágico este relato es lo que pudo haber sido. ¿Qué habría logrado Tyson si D'Amato no hubiese muerto? ¿Hasta dónde habría llegado si hubiese seguido perfeccionando el sistema Picaboo con el mismo fervor de sus primeros años? Son preguntas sin respuesta, pero que invitan a la reflexión. Lo que sí sabemos es que el legado permanece. El estilo Picaboo vive en grabaciones, en gimnasios, en la memoria colectiva de quienes aman este deporte. Y aunque ningún otro boxeador ha podido replicar la furia controlada de Tyson, muchos han intentado capturar fragmentos de esa esencia. Desde amateurs en gimnasios locales hasta contendientes en ascenso, todavía hay quienes estudian el movimiento de cabeza, practican las entradas explosivas y ajustan su guardia alta inspirados en lo que hizo Tyson. No buscan imitarlo, porque saben que eso es imposible. Buscan aprender, absorber algo de aquella magia para aplicarla en su propia manera de pelear. La verdad es que el Picaboo, en su forma más pura, puede haber desaparecido de los escenarios principales del boxeo, pero su espíritu sigue presente.
Es una filosofía que enseña que no importa cuán grande sea tu oponente, si puedes entrar, golpear y salir sin ser tocado, puedes dominar. Es una lección de disciplina, de ritmo, de sincronía entre cuerpo y mente. Y eso no muere. Lo más impresionante del estilo Peekaboo es que, a pesar de lo complejo que parece desde fuera, fue creado con una lógica simple y brutal: neutralizar al oponente antes de que pueda reaccionar. Cus D'Amato lo diseñó con una visión casi obsesiva de la defensa como ataque y de la presión como defensa. Cada deslizamiento, cada esquiva, cada movimiento de cintura no era solo para evitar el golpe, era para colocarse en la posición perfecta para golpear. Y no era solo una cuestión de técnica, la psicología jugaba un papel igual de importante. D'Amato no entrenaba a peleadores, moldeaba a guerreros. Su filosofía estaba impregnada de una carga emocional poderosa: vencer el miedo, canalizar la ira, usar el dolor como combustible. Tyson, por ejemplo, no solo aprendió a pelear con el cuerpo, aprendió a pelear con el alma. Cada paso que daba sobre el ring era un acto de supervivencia. Cada round, un escenario donde su pasado y su rabia se transformaban en golpes fulminantes. El Peekaboo, en esencia, es un estilo que no permite errores. El margen de fallo es mínimo. Requiere reflejos animales, condición física de élite y una confianza ciega en la mecánica del sistema. Por eso muy pocos han logrado utilizarlo de manera completa. Muchos lo han intentado. Algunos han tomado elementos sueltos, pero dominarlo, esa es otra historia. Después del ascenso y caída de Tyson, el estilo Peekaboo comenzó a desvanecerse de la escena principal. Y así llegamos al final de esta historia. Un relato que no es simplemente sobre puños, knockouts o campeonatos. Es la crónica de una revolución silenciosa. La historia del Peekaboo, un estilo que nació en la mente de un entrenador visionario y alcanzó su máximo esplendor en los puños de un joven que parecía forjado por los dioses del combate. Mike Tyson no solo encarnó la violencia contenida de ese estilo, la convirtió en arte. En sus mejores noches, el ring era su escenario, y cada movimiento era parte de una coreografía letal que combinaba velocidad, potencia y precisión. Verlo pelear era como ver a un tigre cazando, veloz, sigiloso, implacable, pero también era ver el alma de Cus D'Amato latiendo en cada desvío de cabeza, en cada paso lateral, en cada uppercut que estallaba como un trueno. Y aunque el mundo del boxeo avanzó, cambiaron las modas, los estilos, las reglas. El Peekaboo quedó allí, como un monumento a la audacia, como un testamento a lo que se puede lograr cuando un sistema, un peleador y un propósito se alinean a la perfección. Muchos entrenadores han intentado revivirlo, algunos peleadores lo han estudiado, pero nadie, absolutamente nadie, ha vuelto a utilizarlo con la ferocidad, la precisión y la devastadora eficacia con la que lo hizo Iron Mike. Porque para dominar el Peekaboo no basta con tener técnica, hace falta hambre, hace falta obsesión, hace falta vivir para pelear. Y esa es la paradoja final. El estilo que convirtió a Tyson en un dios dentro del ring también fue una jaula sin llave, porque el Peekaboo no te permite vivir a medias, o lo abrazas por completo o te devora desde dentro. Y cuando Tyson perdió a su mentor, perdió el alma del sistema. El templo quedó sin su sacerdote, la máquina perfecta se quedó sin su operador. Hoy, el Peekaboo sobrevive en grabaciones antiguas, en gimnasios humildes donde aún se cree en la disciplina y en los ojos brillantes de quienes se atreven a soñar con pelear como Tyson. Pero quizás ese sea su lugar perfecto, un mito viviente, una reliquia letal, un recordatorio de que en el boxeo como en la vida, lo más brillante suele arder demasiado rápido. ¿Y tú? ¿Crees que algún día volverá a existir un peleador capaz de hacer renacer el Peekaboo? ¿O fue Tyson el último de su especie? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionó este viaje por uno de los estilos más temidos del boxeo, no olvides suscribirte y activar la campana para más historias como esta. Nos vemos en el próximo round.